¿Alguna vez te has preguntado cómo se limpiaban el trasero en la Edad Media? Seguro que no, hasta ahora. Pero piensa en esto. En un mundo sin papel higiénico, sin duchas modernas, y donde el baño era básicamente un agujero en el suelo, había que improvisar. Y créeme, las soluciones fueron tan creativas como asquerosas. Hoy vamos a descubrir la verdadera historia de cómo la humanidad ha luchado contra el enemigo más antiguo y democrático de todos: el trasero sucio. Porque da igual si eras rey o campesino, todo el mundo tiene que limpiarse después de ir al baño. Es el gran igualador social. Antes de que corras a agarrar el desinfectante, déjame advertirte, esto no es solo historia escatológica. Es una lección de ingenio humano. Vamos a hablar de piedras, palos, trapos, esponjas comunales. Y sí, incluso de honor y prestigio en torno a esta delicada tarea. Primero, destruyamos un mito. La Edad Media no fue el inicio de la lucha contra la suciedad posterior. De hecho, las civilizaciones antiguas ya tenían sus propios métodos, bastante rudimentarios, claro, pero efectivos a su manera. Los griegos, por ejemplo, usaban fragmentos de cerámica llamados ostraca. Literalmente te limpiabas con loza rota. Imagina lo incómodo. ¿Y los romanos? Ellos dijeron, un palo con una esponja al final suena como una gran idea. Así nació el tersorium, una especie de cepillo comunal que todos compartían en las letrinas públicas. Sí, compartían. Lo sumergían en vinagre y agua entre uso y uso. A ver, mejor que nada, pero solo de pensarlo me da escalofríos. Pero lo verdaderamente fascinante comienza cuando nos adentramos en la Edad Media. Porque si ya te parecía grotesco el tersorium romano, prepárate para las invenciones medievales. Spoiler: la mayoría de la gente no tenía acceso a papel, ni le interesaba. Lo importante era la funcionalidad. Si servía para arrastrar residuos, era válido. Así que imagina la escena. Un campesino medieval sale al campo, hace sus necesidades tras un arbusto, y, ¿qué tiene a mano? Exacto, hojas, musgo, paja, incluso conchas marinas en zonas costeras. La madre naturaleza al servicio de la higiene. Eso sí, si eras de clase alta, tenías opciones un poco más elegantes, o al menos más suaves. Se usaban telas, lino reciclado o incluso pieles de animales. El concepto de lujo era muy diferente al de hoy. Si no me crees, espera que te cuente cómo un rey inglés necesitaba un ayudante personal solo para supervisar esta tarea. Pero, ¿por qué todo esto importa? Porque nos da una perspectiva brutal de cómo la humanidad ha evolucionado en algo tan básico. Hoy damos por sentado tirar de la cadena y usar papel suave como nubes, pero cada uno de esos avances fue una conquista histórica. Y ojo, esto no era solo cuestión de comodidad. La higiene personal, o su falta, era una cuestión de vida o muerte. Las infecciones, heridas mal curadas y enfermedades gastrointestinales se transmitían fácilmente en un entorno donde no existía el concepto de sanitización como lo entendemos hoy. Limpiarse bien podía ser la diferencia entre sobrevivir o no. ¿Sabías que durante siglos en Europa se pensaba que el agua abría los poros y dejaba entrar las enfermedades? Esto llevó a una cultura de evitar el baño. Pero claro, lo de limpiar el trasero no se podía evitar tanto tiempo. Así que, aunque parezca increíble, muchas personas preferían usar métodos secos antes que tocar el agua. Otra curiosidad: el término papel higiénico como tal no apareció hasta el siglo XIX. Antes de eso, la idea de tener un producto exclusivo para esta tarea era impensable. Todo se reciclaba: telas viejas, papeles inservibles, incluso libros. Hay registros de monjes medievales que usaban páginas de manuscritos defectuosos como papel higiénico. Imagínate ser una obra literaria y acabar con ese triste destino. Y si crees que eso es todo, espera conocer las supersticiones medievales. Había quien pensaba que ciertos materiales no solo limpiaban, sino que protegían contra el mal. Por ejemplo, se creía que ciertas hierbas, como la salvia o la menta, ahuyentaban a los malos espíritus y se usaban para esta función higiénica. Literalmente, limpiarse el trasero era también un acto de protección espiritual. Incluso existía un mercado negro de instrumentos de limpieza en las ciudades medievales. Pobres que recogían trapos usados de la nobleza para venderlos como lujo a otros campesinos. Lo que para unos era basura, para otros era un salto en calidad de vida. En resumen, este vídeo no es solo sobre limpiar traseros. Es sobre creatividad, cultura, y cómo hasta las tareas más desagradables cuentan historias fascinantes. Así que quédate hasta el final, porque vamos a recorrer 1,000 años de historia sucia, y te prometo que jamás volverás a mirar el baño de la misma manera. Y para cerrar esta introducción,
¿Sabes cuál fue el método más raro que se utilizó en la Edad Media? Te daré una pista. Involucra animales vivos. Pero eso te lo contaré en un momento. Pero no creas que todo era rudimentario. En Japón, durante el periodo Nara, siglo VIII, se utilizaba un implemento llamado chji, un delgado palo de madera pulido que se insertaba para ayudar en la limpieza anal. Suena extremo, pero era reutilizable, lavable, y se consideraba una práctica refinada. Incluso en la Europa medieval, las costumbres de limpieza variaban mucho según la región. En Escocia y partes del norte, la lana en desuso era reciclada para esta función, mientras que en zonas costeras de Francia, se utilizaban algas secas, que, según crónicas de la época, eran suaves pero traicioneras debido a su capacidad de retener humedad. La ironía es que muchos de estos métodos antiguos eran más sostenibles que nuestras actuales montañas de papel higiénico desechable. Así que, de algún modo, aquellos campesinos medievales que se limpiaban con musgo, estaban adelantados a su tiempo en cuanto a ecología. Ahora sí, con todo este contexto, estás listo para conocer los métodos más absurdos y repugnantes que jamás imaginarías. Prepárate, porque esto apenas comienza. Si te parecía duro limpiarse con piedras o cerámica, la Edad Media dijo: sujétame el tersorium. Durante siglos, el papel fue un lujo inalcanzable para la gran mayoría. La gente común simplemente no tenía acceso a materiales desechables. El reciclaje no era una moda ecológica, era supervivencia. Todo se reutilizaba hasta la última fibra. Así que, ¿qué opciones tenían? La respuesta corta: todo lo que encontraran a mano. Hojas grandes y suaves eran el estándar en bosques europeos. El problema es que no todas las hojas son igual de amables. Hay testimonios de viajeros medievales que advierten contra el uso de ciertas plantas urticantes. No es difícil imaginar por qué. Una mala elección podría arruinarte el día y la semana. En zonas rurales, el musgo era considerado un auténtico tesoro higiénico. Su textura esponjosa y su abundancia lo convertían en el favorito de muchos campesinos. Además, tenía un toque fresco que, comparado con las alternativas, era casi un spa medieval. Pero cuando ni hojas ni musgo estaban disponibles, la creatividad humana entraba en acción. Paja, heno, trozos de tela vieja, cueros reciclados, incluso conchas marinas en regiones costeras, como la Bretaña francesa. En invierno, la nieve se convertía en una opción práctica y extremadamente incómoda. Pero era gratis, abundante y eficaz. Para algunos, incluso era preferible a usar materiales ásperos. Ahora bien, si hablamos de la nobleza, la cosa cambia. Los señores feudales y la realeza tenían acceso a papeles de lujo, retazos de lino o cáñamo especialmente reservados para la higiene. Estos materiales eran lavables y reutilizables, un detalle importante si consideramos que el papel artesanal era carísimo. Hay crónicas que mencionan incluso el uso de pieles suaves de animales, como conejo o cordero, especialmente entre la nobleza. Un lujo impensable para el pueblo llano, pero que marcaba estatus. Porque sí, hasta en esto había clases sociales. Pero cuidado, la Edad Media también fue el escenario de algunas de las prácticas más insalubres que puedas imaginar. En ciudades sin sistemas de alcantarillado eficientes, los desechos humanos se arrojaban a la calle. Las letrinas eran hoyos comunes en patios o incluso en los interiores de las viviendas más humildes. Y en este contexto, limpiar el trasero no era solo un acto privado. Era parte de una gestión diaria de la suciedad ambiental. Si vivías en un entorno donde todo olía mal y la higiene era precaria, las expectativas bajaban. Sin embargo, había intentos de mejorar esta situación. En los monasterios, por ejemplo, existía una disciplina más estricta. Los monjes disponían de espacios específicos para las necesidades fisiológicas, y aunque las soluciones seguían siendo primitivas, se aplicaban normas de limpieza mucho más rigurosas. Curiosamente, en algunas abadías, los restos de telas usadas para la higiene eran reciclados como material aislante para ventanas o grietas en las paredes. Nada se desperdiciaba. La Edad Media era, en cierto modo, un modelo de economía circular, aunque por necesidad, no por conciencia ecológica. En otros contextos, las costumbres locales marcaban la diferencia. En Escandinavia, por ejemplo, la corteza de abedul era empleada como sustituto natural. En zonas mediterráneas, la suavidad del higo seco se convirtió en una opción popular, y sorprendentemente agradable, según relatos de la época. Pero más allá de la variedad de materiales, la Edad Media nos enseña algo importante. La creatividad florece en la escasez. Cada comunidad, cada región,
Desarrolló sus propias técnicas en función de lo que la naturaleza ofrecía. Y es aquí donde nace una pregunta inevitable. ¿Existía algún tipo de protocolo para la limpieza anal medieval? La respuesta es sí, aunque de forma muy básica. Los tratados de medicina medieval dedicaban capítulos enteros a la higiene corporal, incluyendo recomendaciones para evitar infecciones o irritaciones. Eso sí, muchos de estos consejos estaban más basados en supersticiones que en ciencia. Se recomendaba, por ejemplo, evitar limpiarse durante ciertos días del mes por miedo a debilitar los humores del cuerpo. Afortunadamente, la lógica terminó imponiéndose, con siglos de retraso. Para terminar esta sección, dejemos claro algo. La Edad Media no fue un periodo de ignorancia total en temas de higiene. Era más bien un tiempo de recursos limitados y de soluciones ingeniosas, aunque hoy nos parezcan salvajes. Así que, la próxima vez que uses papel higiénico suave y perfumado, acuérdate del campesino medieval con su mano llena de musgo. Ellos caminaban para que tú pudieras correr, directo al baño. Y ahora, como prometí, prepárate para descubrir el método medieval más perturbador de todos. Spoiler, incluye plumas, pero no para escribir. Ya hablamos de hojas, musgo, nieve y hasta conchas. Pero si hay un campeón indiscutible de las prácticas cuestionables de higiene, ese es el Tersorium romano. Y aunque su época dorada fue la antigua Roma, su espíritu de compartir es cuidar sobrevivió bien entrada la Edad Media. Para los que no estén familiarizados, el Tersorium era básicamente un palo con una esponja en la punta, almacenado en un recipiente con vinagre o agua salada. La idea era simple. Usabas el palo para limpiarte después de hacer tus necesidades y lo volvías a dejar en su lugar para el siguiente usuario. Muy ecológico. Extremadamente asqueroso. Pero, ¿qué pasó cuando el Imperio Romano cayó? ¿Desapareció esta práctica? No exactamente. Aunque el Tersorium como tal perdió popularidad, la idea de compartir instrumentos de limpieza siguió vigente en espacios públicos. Baños comunales, monasterios, posadas e incluso castillos. En las ciudades medievales, donde las infraestructuras sanitarias eran básicas, los baños públicos a menudo ofrecían paños de tela reutilizables. Estos se enjuagaban entre usos en cubos con agua, vinagre o hierbas aromáticas. Imagina una toalla comunitaria con años de experiencia. Sí, era tan desagradable como parece. En algunos monasterios, los monjes disponían de lo que se conocía como paños de penitencia, usados tanto para la higiene personal como para otros fines de limpieza. La penitencia era doble, espiritual y biológica. Se les instruía para ser meticulosos en la limpieza, pero las condiciones no siempre ayudaban. Y si piensas que las clases altas se libraban de estas incomodidades, estás muy equivocado. Aunque tenían sus propios aposentos y ayudantes personales, las letrinas comunales dentro de castillos o fortalezas también recurrían a soluciones compartidas. Incluso se han encontrado restos arqueológicos de paletas de limpieza que probablemente eran usadas por varias personas del servicio. Aquí es donde entra el lado más macabro. La transmisión de enfermedades intestinales era extremadamente común. Parásitos, infecciones bacterianas y hasta epidemias locales podían rastrearse hasta prácticas de higiene deficientes. Sin embargo, esto no se entendía en términos de higiene, sino como castigos divinos o desequilibrios en los humores del cuerpo. Otro detalle interesante es que los baños públicos no eran solo lugares de higiene, sino también de interacción social. La gente charlaba, cerraba negocios, e incluso se hacían reuniones políticas en estos espacios. La intimidad brillaba por su ausencia. Para intentar mitigar el factor asqueroso, en algunas regiones del norte de Italia y el sur de Francia, se comenzaron a usar esponjas naturales individuales, aunque estas también se reutilizaban dentro de los grupos familiares. Era un avance, pero aún muy lejos de los estándares modernos. En ciertos castillos, surgió una figura peculiar: el ayudante de cámara encargado de la higiene del señor feudal. Este personaje no solo tenía la función de asistir en el vestido o el baño, sino también en tareas más personales. De hecho, hay registros de que recibían formaciones específicas para evitar infecciones, básicamente, consejos de sentido común, como cambiar el agua de limpieza con frecuencia. Pero el premio al horror compartido se lo llevan las letrinas de los hospitales medievales. Las crónicas mencionan que en muchos hospitales de caridad, se usaban simples trapos de lino que se pasaban de cama en cama para la higiene de pacientes convalecientes. Sin desinfección, sin controles, solo enjuague y reutilización. El nivel de infecciones en estos entornos era, como puedes imaginar, altísimo. Y aquí viene la joya de la Edad Media: el uso de plumas de aves para la limpieza anal. No
no como en las caricaturas con mayordomos victorianos. Se trataba de plumas rígidas, utilizadas por su flexibilidad y punta suave. Eran más caras, por lo que se reservaban para la nobleza, pero también eran reutilizables. Algunas fuentes indican que incluso se perfumaban antes de ser usadas. El lado cómico, o trágico, es que estas plumas también se utilizaban para escribir. Así que, literalmente, algunos escribas medievales podían estar usando la misma herramienta para redactar un edicto por la mañana y para otros fines, más personales por la tarde. En términos modernos, pensaríamos en estos métodos como una pesadilla sanitaria. Pero en su contexto, eran soluciones lógicas a problemas muy reales. La falta de materiales, el desconocimiento de la microbiología y la necesidad de mantener cierto nivel de limpieza, aunque fuera simbólico. Así que, aunque el Tersorium romano haya pasado a la historia como uno de los peores inventos de la humanidad, su legado de instrumentos compartidos siguió vivo durante siglos. Y sí, con consecuencias bastante desagradables. Para cerrar esta sección, la próxima vez que critiques un baño público por no tener papel, recuerda que podrías estar compartiendo un Tersorium, si hubieras nacido hace 1,000 años. Y si te estás preguntando cuál fue el primer intento serio de crear papel higiénico para uso personal, no te vayas, porque en la siguiente parte hablaremos de China y el nacimiento del papel moderno. Hasta ahora hemos recorrido un camino lleno de piedras, musgo, trapos reciclados y plumas mal utilizadas. Pero llegó el momento de hablar del verdadero héroe de esta historia, el papel higiénico. Y como suele pasar con los grandes inventos, su origen está muy lejos de Europa. Bienvenidos a la China imperial. Los primeros registros del uso de papel para la higiene personal datan del siglo VI. Sí, en China ya usaban papel para limpiarse cuando en Europa seguían peleándose con hojas urticantes. Esto se menciona en los escritos de Yan Zitui, un intelectual de la dinastía y del norte, quien dejó claro que nunca usaría papel con caracteres sagrados para semejante propósito. Lo cual nos da a entender que sí usaba papel, pero con otros contenidos menos importantes. Para el siglo XIV, la producción de papel para higiene se había industrializado. Durante la dinastía Yuan, se fabricaban hojas de papel especialmente diseñadas para este fin. El registro más impresionante viene de 1393, donde se documenta que la provincia de Zhejiang produjo nada menos que 720.000 hojas de papel higiénico para el uso exclusivo de la familia imperial Ming. Y no era cualquier papel. Estas hojas medían aproximadamente 60 por 90 centímetros y eran tratadas para ser suaves y, según los relatos, ligeramente perfumadas. Imagínate el lujo. Mientras en Europa te limpiabas con la mano o con paja, en la corte china tenías papel aromatizado especialmente fabricado para tus necesidades más básicas. Pero, ojo, el resto de la población china no tenía tanta suerte. El papel higiénico era un lujo reservado a la élite. La gente común seguía recurriendo a métodos tradicionales, palitos de bambú conocidos como chji, trapos viejos o incluso agua, en las zonas donde era posible. La gran diferencia es que en China sí existía la idea de un objeto exclusivamente dedicado a la higiene anal, algo que en Europa tardaría siglos en conceptualizarse. La cultura de la pulcritud, heredada de filosofías como el budismo y el confucianismo, influyó enormemente en estas prácticas. Otra curiosidad es que los monjes budistas tenían sus propios estándares de limpieza, y solían utilizar pequeñas varas de madera o bambú para asearse, llamadas alakka. Estos instrumentos eran personales y se limpiaban con esmero, algo muy diferente al horror comunal de las letrinas europeas. Y aquí es donde aparece una ironía maravillosa. China había inventado el papel desde el siglo II a.C., pero su uso higiénico llegó mucho después. Al principio, el papel era un bien demasiado valioso para desperdiciarlo en el baño. Solo cuando la producción en masa abarató los costos, comenzó a considerarse para estos usos cotidianos. Mientras tanto, en Japón, la influencia china se adaptó con sus propias variantes. El uso del chji persistió durante siglos, pero también surgieron pequeños papeles artesanales, más ásperos pero eficaces, conocidos como kamichimo. De nuevo, estos productos estaban reservados para la élite. Lo fascinante es cómo estos desarrollos contrastan con Europa. En pleno siglo XV, cuando la familia imperial china ya disponía de papel higiénico perfumado, en París se seguían vaciando orinales por las ventanas y limpiándose con lo primero que se encontrara. Pero no pensemos que China resolvió todos los problemas. La distribución del papel higiénico seguía siendo un privilegio de las clases altas. Solo con la invención de nuevas técnicas de producción, siglos después, este bien se democratizaría. Lo increíble es que,
A pesar de su desarrollo temprano, el concepto de papel higiénico como un producto universal no se extendió al resto del mundo hasta el siglo XIX. Es decir, pasaron más de 1,000 años desde que en China limpiarse con papel era un lujo habitual, hasta que Occidente adoptó la idea. En parte, esto se debió a razones económicas, pero también culturales. La costumbre europea de la época daba más importancia a lavar que a secar. El papel era considerado poco eficiente comparado con el agua o los métodos de arrastre como los tersorium o los trapos. Para cerrar esta sección, es justo decir que China se adelantó siglos en materia de higiene personal, con un enfoque que hoy nos parece obvio pero que en su momento fue revolucionario: crear un producto específico para limpiarse después de ir al baño. Y sí, aunque era un lujo, marcó el inicio de la evolución hacia el papel higiénico tal como lo conocemos. Así que la próxima vez que uses una hoja de papel suave y perfumada, acuérdate de los emperadores Ming y su excéntrico pedido de 720.000 hojas en 1393. Ellos caminaron para que tú pudieras. Bueno, tú ya sabes. En la próxima sección, vamos a ver cómo el papel higiénico llegó a Occidente y por qué tardamos tanto en aceptarlo. Spoiler: incluye fábricas, tabúes sociales y una guerra de marketing épica. Mientras en China ya se limpiaban con papel perfumado desde el siglo XIV, en Europa la idea ni siquiera rondaba por la cabeza de nadie. No porque no conocieran el papel, sino porque era visto como un material valioso, reservado para libros, documentos, poco más. Además, culturalmente, la limpieza anal en Occidente seguía anclada en el arrastre y el frotado con cualquier cosa disponible: trapos viejos, heno, esponjas comunales y, en zonas costeras, conchas marinas. La transición al papel fue lenta, muy lenta. ¿Sabes cuándo se documentó el primer uso de papel higiénico comercial en Occidente? En 1857. Sí, tu tatarabuelo ya había nacido cuando Joseph Galletti lanzó al mercado en Nueva York su papel medicinal para baños. Se vendían paquetes de hojas individuales impregnadas con aloe vera y se promocionaba como un producto de salud, más que de higiene. Hasta ese momento, en Estados Unidos y Europa, era común usar páginas de catálogos, periódicos o incluso almanaques para limpiarse. De hecho, el famoso catálogo de Sears, Roebuck y CEO, era tan popular en los baños de las casas rurales como en las salas de estar. Lo curioso es que la resistencia cultural al papel higiénico era brutal. La idea de pagar por algo que se iba a tirar era ridícula para mucha gente. Además, los retretes de la época no estaban diseñados para manejar papel, lo que provocaba atascos y problemas de fontanería. ¿Cómo lograron las empresas cambiar esta mentalidad? La clave fue el marketing. A finales del siglo XIX, los hermanos Scott fundaron la Scott Paper Company y empezaron a vender papel higiénico en rollo. Su mayor acierto fue no asociar el producto directamente con el tema escatológico. En lugar de eso, hablaron de suavidad, elegancia, higiene moderna. Cambiaron el enfoque de necesidad sucia a lujo cotidiano. En paralelo, la industrialización permitió abaratar costos y producir papel en masa, haciéndolo accesible a un público cada vez más amplio. Los baños privados empezaron a ser más comunes en las casas, lo que facilitó la transición cultural hacia el papel higiénico. Un dato divertido: las primeras marcas evitaban incluso mencionar el uso del papel. Los anuncios se referían al como papel de tocador o papel suave para el cuidado personal, pero jamás decían abiertamente que era para limpiarse después de ir al baño. La aceptación del papel higiénico fue un proceso de décadas. En Europa, la resistencia fue incluso mayor que en Estados Unidos. Países como Francia o Alemania tardaron en incorporar el uso del papel, preferían seguir con métodos tradicionales como los bidets, que para muchos ofrecían una limpieza más profunda y eficaz. De hecho, el debate entre bidet y papel higiénico sigue vivo hoy en día. Curioso pensar que esta discusión comenzó hace más de un siglo y sigue vigente en pleno siglo XXI. Pero la verdadera explosión del papel higiénico en Occidente llegó con la Segunda Guerra Mundial. La modernización de infraestructuras sanitarias, la urbanización masiva y la producción industrial aceleraron su adopción global. El papel higiénico pasó de ser un lujo a un básico imprescindible. En los años 60 y 70, la publicidad dio un giro importante. Aparecieron las campañas de suavidad, asociadas con personajes adorables como ositos, conejitos y familias felices. Las marcas entendieron que para vender un producto tan íntimo, había que suavizar el mensaje, literal y metafóricamente. Desde entonces, el papel higiénico ha evolucionado en grosor, textura, capas, aromas y hasta en sostenibilidad. Hoy encontramos versiones recicladas, biodegradables, perfumadas, incluso con aloe vera,
cerrando el círculo que Joseph Galletti abrió en 1857. Es interesante reflexionar en cómo algo tan simple como una hoja de papel puede tener una historia de siglos de evolución, resistencia cultural y batallas comerciales. Lo que hoy es una compra automática en el supermercado fue, durante siglos, un lujo, una rareza y hasta un tabú. Y, por supuesto, no podemos olvidar la locura colectiva que se desató en 2020 durante la pandemia, cuando el papel higiénico se convirtió en objeto de deseo, especulación y acaparamiento. Un símbolo de cómo, a pesar de todos los avances, la humanidad sigue teniendo las mismas necesidades básicas y las mismas ansiedades. Así que la próxima vez que uses papel higiénico, piensa en la odisea histórica que te permite hacerlo con total normalidad. Desde el tersorium romano, pasando por las plumas medievales, hasta los lujosos rollos de 4 capas de hoy, es un viaje más épico de lo que parece. En la siguiente sección, vamos a hablar de un tema que seguro te intriga: los métodos alternativos al papel higiénico en pleno siglo XXI. ¿Es el bidet el futuro? ¿Volveremos al musgo? ¿O la tecnología nos traerá algo mejor? Mientras el papel higiénico conquistaba Estados Unidos y buena parte de Europa, en Francia surgió un contrincante elegante y muy superior en cuanto a limpieza: el bidet. La primera mención documentada de un bidet data del siglo XVIII. Los franceses, siempre atentos a la sofisticación, crearon este curioso mueble para la higiene íntima, aunque en sus inicios era considerado más un objeto de alcoba que de baño. Se usaba sentado, como un pequeño lavabo para las partes bajas. Su nombre deriva de la palabra francesa bidet, que significa pouni, por la posición al usarlo. Aunque su función principal era la higiene posterior al uso del orinal, también tenía connotaciones eróticas y hasta medicinales. Era habitual en los dormitorios de la nobleza y de las cortesanas, pero no era un tema de conversación pública. El bidet era íntimo en todos los sentidos. A diferencia del papel higiénico, el bidet ofrecía una limpieza profunda con agua. Era, y sigue siendo, más eficaz, más respetuoso con la piel y, a largo plazo, más ecológico. Pero como todo en la historia de la higiene, su aceptación no fue inmediata. Italia, España, Portugal y algunos países de América Latina adoptaron el bidet como parte esencial de sus baños. En cambio, en el mundo anglosajón, la resistencia fue feroz. Se veía como algo innecesario, extravagante o incluso vulgar. Una de las razones de su lento avance fue la infraestructura. Muchos hogares en Inglaterra y Estados Unidos simplemente no estaban diseñados para acomodar un bidet adicional, y su instalación era costosa y compleja. Además, la fuerte cultura de privacidad en torno al baño hacía que el tema de la higiene anal fuera tabú. Sin embargo, con el auge de los movimientos de salud e higiene a principios del siglo XX, el bidet ganó puntos en Europa. Se promocionó como una herramienta médica, útil para prevenir infecciones urinarias, hemorroides y otras dolencias. Durante décadas, el bidet y el papel higiénico coexistieron como alternativas. Pero la comodidad y la fuerza del marketing hicieron que el papel predominara en la mayoría de los países. En las últimas décadas, sin embargo, el bidet ha vivido un renacimiento, gracias a la conciencia ecológica y la innovación tecnológica. La aparición de los bidet seats, accesorios que se instalan directamente en el inodoro, ha revolucionado su accesibilidad. Estos dispositivos modernos ofrecen chorros de agua ajustables, temperatura controlada, secado con aire y hasta funciones de autolimpieza. Marcas japonesas como Toto han convertido el uso del bidet en una experiencia casi futurista. Y aquí entra en juego un dato interesante. En Japón, más del 80% de los hogares tienen inodoros con bidet integrado. Para los japoneses, la idea de limpiarse solo con papel resulta insuficiente. Su cultura del baño es casi ritual, y la limpieza posterior se toma muy en serio. En contraste, en países como Estados Unidos, la pandemia de 2020 marcó un punto de inflexión. La escasez de papel higiénico llevó a muchos a descubrir el bidet por primera vez. Las ventas de asientos con bidet se dispararon, y miles de hogares dieron el salto. Más allá de la comodidad, el argumento ecológico es cada vez más fuerte. Un solo rollo de papel higiénico requiere entre 30 y 40 litros de agua para su fabricación. El uso de bidet, en cambio, consume apenas una fracción de esa cantidad por lavado. Además, está el factor económico. A largo plazo, invertir en un bidet significa reducir el consumo de papel, ahorrando dinero y reduciendo residuos. Es un win-win para el bolsillo y para el planeta. Pero más allá de la lógica, el cambio cultural sigue siendo el mayor obstáculo. En muchos países, la sola mención del bidet provoca risas nerviosas o rechazo automático.
Cambiar hábitos tan íntimos requiere tiempo, educación y, sobre todo, normalización. El marketing ha aprendido de sus errores. Hoy, las campañas de bidets se enfocan en la comodidad, la modernidad y el ahorro, más que en lo escatológico. Se presentan como gadgets tecnológicos, casi de lujo, que mejoran la calidad de vida. Curiosamente, la generación más joven es la que lidera este cambio. Millennials y Gen Z, más abiertos a la conversación sobre salud e higiene, están adoptando el bidet como una elección consciente y moderna. Y no podemos dejar de lado las innovaciones recientes. Inodoros inteligentes con sensores, iluminación LED, aromatizadores integrados y hasta control por app. Lo que antes era un simple mueble, hoy es un dispositivo de alta tecnología. Así que el bidet, lejos de ser un capricho francés del siglo XVIII, se está consolidando como la mejor alternativa al papel higiénico en pleno siglo XXI. En resumen, el bidet es un ejemplo perfecto de cómo la tradición puede reinventarse con la tecnología y adaptarse a las nuevas necesidades. Es más limpio, más ecológico, y en muchos sentidos, más lógico. Y mientras en algunas partes del mundo sigue siendo un lujo, todo indica que el futuro de la higiene anal será acuático, no de celulosa. En la próxima sección, exploraremos las nuevas tendencias en higiene personal. Desde duchas higiénicas portátiles hasta soluciones futuristas de limpieza sin contacto. Lo que viene te sorprenderá, que el concepto de higiene está cambiando. Ya no se trata solo de limpieza física, sino también de salud, confort y cuidado del medio ambiente. Y eso está impulsando innovaciones sorprendentes. Empecemos con las duchas higiénicas portátiles, también conocidas como handheld bidets o sat-tavs. Estos dispositivos, muy populares en Oriente Medio y el sudeste asiático, están ganando terreno en Europa y América gracias a su bajo costo y fácil instalación. Son una alternativa eficiente y ecológica que no requiere remodelar el baño. Pero el verdadero salto viene con los inodoros inteligentes. Empresas japonesas como Toto han liderado esta revolución con modelos que integran chorros de agua con temperatura y presión ajustable, secado con aire caliente, asientos calefaccionados, desodorizadores y hasta música ambiental. Estos sistemas ofrecen una experiencia de limpieza completa sin necesidad de papel, con sensores que detectan la presencia del usuario y ajustan todo automáticamente. Lo que era ciencia ficción hace 30 años, hoy está en los hogares más vanguardistas. Además, la conectividad ha llegado al baño. Aplicaciones móviles permiten controlar las funciones del inodoro, personalizar la experiencia y llevar un seguimiento del consumo de agua y energía. Otra tendencia emergente es la de los productos de limpieza sin contacto. Tecnologías como la luz ultravioleta, UVC, y el ozono están siendo exploradas para desinfectar superficies sin necesidad de productos químicos. Aunque todavía en desarrollo, se espera que puedan integrarse en inodoros y bidets para maximizar la higiene. Y no solo se innova en tecnología. Los materiales también están evolucionando. Nuevas fibras biodegradables, como el bambú y la celulosa reciclada, están sustituyendo al papel tradicional, ofreciendo una alternativa más sostenible. Incluso hay startups desarrollando papel higiénico seco y reutilizable, similar a una toallita de microfibra, lavable y duradera. Otro concepto futurista es el de los aseos secos inteligentes, que no requieren agua para funcionar. Pensados para zonas con escasez hídrica, estos sistemas utilizan separadores de residuos, ventilación y compostaje automatizado para ofrecer una solución ecológica y eficiente. Y si crees que esto ya es demasiado, espera. La NASA y otras agencias espaciales están trabajando en sistemas de limpieza personal para misiones de larga duración. Métodos de higiene que no requieren agua, papel ni gravedad. Tecnologías desarrolladas para astronautas que, en un futuro, podrían adaptarse a la vida cotidiana en la Tierra. Un ejemplo curioso es el proyecto de higiene ultrasónica. Dispositivos que eliminan residuos y bacterias mediante vibraciones a alta frecuencia, sin necesidad de frotar ni de usar productos desechables. Aún en fase experimental, pero con mucho potencial. También está en auge la tendencia del Zero Waste Bathroom, baño sin residuos. Esto incluye no solo sustituir el papel higiénico, sino también otros productos de un solo uso, como toallitas húmedas, aplicadores de tampones y productos de limpieza. El objetivo es crear un espacio completamente sostenible. Las grandes marcas lo saben y ya han empezado a moverse. Empresas como Unilever, Kimberly-Clark y Procter & Gamble están invirtiendo en tecnologías más limpias y eficientes, tanto para productos como para procesos de producción. El cambio no solo es ético, también es estratégico. Los consumidores exigen alternativas responsables. A nivel social,
La conversación sobre la higiene personal también está cambiando. Lo que antes era un tema tabú, hoy se discute abiertamente en redes sociales, blogs y medios de comunicación. Esta transparencia ha permitido cuestionar hábitos tradicionales y abrir la puerta a soluciones más innovadoras. Un ejemplo claro es la popularización de los toilets ecológicos en festivales, parques y espacios públicos. Sistemas de compostaje, reciclaje de agua y reducción de olores que demuestran que la innovación no tiene por qué estar reñida con la funcionalidad. Pero el gran reto sigue siendo cultural. Cambiar la mentalidad colectiva es un proceso lento. Muchas personas siguen viendo el papel higiénico como la única opción viable, por costumbre más que por lógica. Por eso, las campañas educativas son clave. Mostrar los beneficios ecológicos, económicos y de salud de alternativas como el bidet o las duchas higiénicas puede acelerar esta transición. Y las generaciones jóvenes están liderando este cambio con su mentalidad más abierta y su conciencia ambiental. En resumen, el futuro de la limpieza personal será más tecnológico, inodoros inteligentes, control por app. Más sostenible, materiales reciclables, consumo responsable. Más saludable, desinfección sin productos químicos. Y, sobre todo, más eficiente. La higiene del futuro será un equilibrio entre tradición, innovación y responsabilidad ambiental. Ya no se trata solo de limpiarse, se trata de hacerlo mejor, con respeto por el cuerpo y por el planeta. Así que la próxima vez que mires tu baño, piensa que estás en la antesala de una revolución silenciosa. Una revolución que empezó con una piedra en la Edad Antigua, siguió con una esponja romana y hoy se proyecta hacia un futuro limpio, inteligente y sostenible. En la última sección, cerraremos con un repaso épico. Como algo tan simple como limpiarse el trasero cuenta la historia de la civilización. Y así llegamos al final de este viaje, que empezó con una simple pregunta. ¿Cómo se limpiaban el trasero en la Edad Media? Lo que parecía una curiosidad escatológica se ha convertido en un recorrido por la historia de la civilización. Porque, piénsalo, la evolución de la limpieza personal refleja la evolución de la sociedad. Cada invento, desde las piedras de los griegos hasta los inodoros inteligentes japoneses, nos habla de cultura, economía, tecnología y de nuestra eterna lucha por la comodidad. El musgo, las hojas, las esponjas comunales, las plumas aristocráticas, el tersorium romano, el bidet francés, el papel higiénico industrial y ahora las soluciones futuristas sin papel. Cada etapa cuenta más que una simple mejora técnica. Cuenta la historia de cómo hemos cambiado nuestra relación con el cuerpo, con la intimidad y con el entorno. De hecho, este tema tan tabú revela algo fundamental: nuestra capacidad de adaptación. Durante siglos, la humanidad ha buscado formas de resolver este problema básico, muchas veces con los recursos más inesperados. La Edad Media, con toda su precariedad, nos enseña que la creatividad surge de la necesidad, y que el ingenio humano no conoce límites cuando se trata de solucionar lo ineludible: la higiene. La llegada del papel higiénico a Occidente, mucho después de su uso en China, es un recordatorio de que las buenas ideas no siempre son aceptadas de inmediato. A veces, la costumbre y la comodidad pesan más que la lógica. El bidet, por su parte, es el ejemplo perfecto de cómo una solución puede estar disponible durante siglos y solo ahora, gracias a la tecnología y a la conciencia ecológica, empieza a ser redescubierta y valorada. Y no olvidemos la dimensión ambiental. En un mundo donde el consumo de papel higiénico tiene un impacto enorme en la deforestación y el uso de agua, repensar nuestros hábitos de higiene es más necesario que nunca. Lo que empezó como una cuestión de confort, hoy es también una cuestión de sostenibilidad. A nivel cultural, este recorrido también nos invita a reflexionar sobre nuestros propios tabúes. Hablar de higiene personal sigue siendo incómodo para muchos, pero es precisamente esa incomodidad la que ha retrasado avances y mantenido prácticas obsoletas. Romper con ese silencio es parte del cambio. La educación, la apertura y la normalización son claves para mejorar no solo nuestros baños, sino también nuestra forma de relacionarnos con lo cotidiano. En resumen, la historia del papel higiénico es la historia de cómo enfrentamos lo mundano con creatividad, tecnología y, a veces, con mucho humor. Porque sí, limpiarse el trasero puede parecer un tema trivial, pero en realidad es un espejo de nuestra evolución como especie. Y ahora, te hago una pregunta final. ¿Qué crees que usaremos dentro de 100 años? ¿Habrá bidets automáticos en cada casa? ¿Sistemas de limpieza sin contacto? ¿O volveremos al musgo, pero versión ICTET? Lo que es seguro es que, sea cual sea el método, la humanidad seguirá buscando la mejor forma de hacer esta tarea inevitable un poco más cómoda, limpia y respetuosa con el planeta.
Así que la próxima vez que entres a tu baño y tomes un rollo de papel, detente un segundo y piensa en todo lo que hay detrás de ese simple gesto. Porque hasta las cosas más pequeñas pueden tener una historia gigantesca. Y si te ha gustado este viaje por la historia más sucia y fascinante de la humanidad, suscríbete al canal, dale like al vídeo y compártelo con tus amigos. Porque este tipo de datos, por absurdos que parezcan, merecen ser contados. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, lo que hoy es normal, un día fue una locura. Y lo que hoy te parece raro, mañana podría ser parte de tu rutina.